Buenos días, jóvenes. Me presento, la profesora Yele Goulet, la profesora y docente que le está impartiendo la asignatura de legislación laboral. Al respecto, vamos hoy a tocar el tema de el derecho al trabajo o el derecho a trabajar. ¿Por qué digo? Porque involucra un derecho fundamental intrínseco y los derechos que tienen los trabajadores en nuestro ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Partiendo de esta asignación, vemos que este temario tiene como objetivo específico de la unidad reconocer la importancia del trabajo como hecho social, como primer objetivo. O sea, la importancia que tiene el trabajo como un hecho social dentro de ese núcleo, la cual conformamos todos. Interpretar el concepto de derecho al trabajo. Claro. Distinguir los principios básicos que informan al derecho del trabajo. Estudiar las bases constitucionales del derecho del trabajo. Y por último, identificar los cuerpos normativos venezolanos en materia laboral. ¿Ok? Aquí ya tenemos entonces toda la legislación que se va a ocupar de esta travesía de trabajar, de cuáles son tus derechos, quién te ampara, quién te protege, quién te garantiza esa remuneración, esos beneficios sociales y cómo contribuyes tú como trabajador, porque recuerden que el derecho es bilateral. Todo derecho conlleva un deber. Si bien es cierto que el trabajador tiene derecho a devengar un salario justo, también es cierto que el trabajador debe desempeñar las funciones por las cuales fueron contratados en ese ámbito laboral. Así tenemos que en los contenidos, el trabajo como un hecho social. Eso lo vimos ya en ese diagnóstico que algunos enviaron al correo y otros no, ¿no? El derecho al trabajo, cuál es su definición, sus características, los principios los cuales goza ese trabajador, las bases constitucionales, los cuerpos normativos regulares y el ámbito de aplicación de la ley orgánica del trabajo, trabajador y trabajadora. ¿Cuáles son esas exclusiones laborales y ilegales? Y obvio, ahí toda regla tiene su excepción, ¿no? Vamos a ir en el transcurso de, de esta trayectoria curricular a experimentar cada cosa de acuerdo a teoría y casos fortuitos, ¿de acuerdo? Dentro de la plataforma yo les colgué algunas leyes y, por supuesto, la Constitución, sobre todo en los capítulos que corresponden a estos puntos. Bueno, empezamos nosotros a definir de manera lógica esa exposición de motivos. Y dice, esa exposición de motivos, que en Venezuela la regulación de la relación jurídica laboral involucra el conocer conceptos, principios, términos propios que deben ser bien definidos y que nutran el complejo mundo de las relaciones obreros-patronales. El técnico superior en administración no escapa en su ejercicio profesional de estar involucrado directamente en el cada vez más complejo mundo jurídico laboral.
por lo que su formación profesional necesariamente debe incluir aspectos resaltantes de la disciplina jurídica a la cual toca, pues, lo que permitirá, desde el punto de vista legal, entablar relaciones con el personal de la organización productiva en la cual preste servicio, bajo el más estricto cumplimiento de la normativa que rige actualmente esta materia. Su objetivo de este temario es que al finalizar la materia, el alumno estará en capacidad de aplicar la normativa legal vigente en Venezuela a las diversas situaciones que se presentan dentro de una organización productiva, en el marco de la relación jurídico-laboral. Ese derecho al trabajo no es otra cosa que el conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena, con el objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas relaciones, tal como lo dice el doctor Rafael Caldera, lo resume como un conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo como un hecho social. El trabajo como hecho social, la legislación venezolana, representa un conjunto de normas positivas establecidas por el Estado venezolano para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social del trabajo, lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se realizan las relaciones laborales. Es decir, no se termina el campo de aplicación del derecho de trabajo. Su naturaleza jurídica, entre los tratadistas, se discute cuál es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Y obviamente es de orden público o si es de orden privado. Unos opinan que para saber si la norma es de derecho público, hay que analizar la relación jurídica existente. Será pública si la norma que lo rige es de carácter público. Otros, para determinar su naturaleza, se refieren a los sujetos intervinientes en la relación, determinando que si los sujetos entredichos, antes dicho, son de derecho privado, la relación de derecho privado y viceversa. El derecho de trabajo, por su naturaleza, es un híbrido, ya que está integrado por normas de derecho público y de derecho privado. Así tenemos nosotros, en el derecho laboral, la Inspectoría del Trabajo, las cuales están administradas por el Ministerio del Trabajo y que ellas son como un árbitro antes de subir a la jurisdicción contenciosa en materia laboral. ¿A qué me refiero? Cuando despiden a un trabajador injustificadamente, este trabajador goza de un beneficio de ir a la Inspectoría del Trabajo y solicitar, ¿verdad?, que ella medie a través del reenganche, ¿cierto? Si aún así, sea que se han parado por en beneficio del reenganche, el patrono insiste en despedirlo, este todavía tiene una acción judicial ante los tribunales de la República para hacer valer su derecho, sino bien para que lo reenganchen, sí, para que lo indemnicen.
un pago doble, o sea, todo eso que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí interviene el Estado a través de la Inspectoría del Trabajo. ¿Se dan cuenta? Puede ser que la empresa sea privada, vamos a decir, como por ejemplo la Polar. La Polar es privada y el trabajador está hasta el ámbito privado, pero es mixto porque el Estado interviene para garantizarle los derechos a ese trabajador. ¿Estamos claros? Entre sus grandes características tenemos que el derecho al trabajo es autónomo y vamos a decir por qué motivos. Es un sistema homogéneo, la regla orientada por un propósito tutelar del trabajo, por cuenta y bajo dependencia ajena. Se refiere a que el derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas porque tiene normas especiales para la materia laboral. Por su fuente y método de interpretación propia, tiene fuentes muy particulares. El derecho laboral en cualquier proceso se debe entender que es el débil jurídico, es el trabajador. Es decir, la balanza se va a inclinar al débil jurídico. ¿Por qué digo el trabajador? Porque se sobreentiende que el patrono tiene influencia, dinero, poder que el trabajador no tiene. Entonces siempre el indubio pro operario será para el trabajador. Es decir, el débil jurídico es el trabajador. Y a este se le debe garantizar sus derechos. Por los órganos especiales encargados de su aplicación, tanto en lo administrativo como lo judicial. En este punto se tiene que hablar que la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 y la Ley Orgánica Procesal Laboral da a ella que su aplicación tenga un carácter administrativo en materia judicial. Lo que expliqué hace un ratico sobre la Inspectoría del Trabajo. Un órgano administrativo depende del Ministerio del Trabajo. En primera instancia vamos a ver que tiene una sustanciación, mediación y ejecución, la Inspectoría del Trabajo. Segunda instancia, recurso de casación. ¿Ante quién? Ante la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es ese ámbito de aplicación del derecho al trabajo? En esta esfera, la aplicación de las normas jurídicas en materia del trabajo. Vale citar el contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Ustedes se leen este artículo y se van a dar cuenta que ella rige en todo el territorio nacional, no es exclusiva a ningún estado. Esta ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional de los trabajadores y trabajadoras, con los patronos y patronas derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros, extranjeras, con ocasión al trabajo prestado o convenido en el país. Y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenio particular. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general, respetando el objeto de la presente ley. Igualmente se aplicarán las disposiciones de esta ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicio en el exterior del país. En caso de conflicto de leyes, prevalecerán las del trabajo sustantiva o del procedimiento si hubiere duda en la aplicación de varias normas vigentes o en la interpretación de una determinada norma. Se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptará y deberá aplicarse en su integridad.
además de las disposiciones constitucionales y legales de carácter imperativo para la resolución de un caso determinado, se aplicará en el orden indicado la convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, si fuera el caso, el contrato del trabajo, los principios que inspiran la legislación del trabajo, tales como los contenidos explícita o implícitamente en declaraciones constitucionales o los convenios y recomendaciones adoptadas en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en las jurisprudencias y doctrinas nacionales. O sea, opera aquí la pirámide de Kelsen. Si vamos desde la cúspide a la base, empezamos con las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes generales, y después vamos a utilizar, en caso de duda o de ambigüedad, vamos a utilizar la jurisprudencia, la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Luego tenemos la costumbre, lo que venía diciéndole, y el uso en cuanto no contrarien las disposiciones legales ni los principios a que se refiere el literal anterior. Los principios universalmente admitidos por el derecho al trabajo, la norma y los principios generales del derecho, la equidad, las excepciones de la aplicación del derecho al trabajo, tal como se establece en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Se exceptúan a esta normativa solo los cuerpos armados, siendo estos integrantes de la Fuerza Armada Nacional, los servicios policiales y las demás que estén vinculados a la defensa y seguridad de la nación y el mantenimiento del orden público. Se rigen por la Ley de Previsión Social de la Fuerza Armada Policial. Los funcionarios públicos, que pueden ser nacionales, estatales o municipales, los cuales se rigen por la Ley de Estatuto de la Función Pública y subsidiariamente la Ley del Trabajo en ingreso, permanencia y salida. Los elementos fundamentales del derecho al trabajo tienen como normas adjetivas y sustantivas obligatorio cumplimiento de las normas, ya que son impuestas por el Estado. Regula las relaciones entre la mano de obra y el capital. Regula las relaciones entre patrono y trabajador, obrero y empleado. Esta característica del derecho de trabajo, en principio, como lo dije antes, es autónomo, porque a pesar de que forma parte del derecho positivo, tiene sus propias normas, es independiente, es dinámico porque regula relaciones jurídicas laborales establecidas entre dos polos de la sociedad capitalista. Es de gran fuerza expansiva porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es eminentemente clasista. Es imperativo. Como norma de derecho público, es imperativo y por lo tanto no puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares. Es concreto y actual. Si bien es cierto que la ley del trabajo existen normas de carácter abstracto, la normativa está adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo, como por ejemplo del trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales. El objeto del derecho del trabajo regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos. Norma todo referente a salario, horas de trabajo, despido, justificado y no justificado, contratos individuales, sindicatos, huelga, entre otros, figuras jurídicas. Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. Es decir, hay que verlo como un hecho social porque implica una serie de condiciones sociales de cada trabajo. Así vemos que la fuente del derecho laboral
encontramos la jurisprudencia. Es, en todo caso, fuente formal. ¿Qué es qué? Ustedes me dirán, ¿qué es jurisprudencia, profesora? La jurisprudencia son sentencias definitivamente firmes que se guardan, porque a veces la ley deja lagunas jurídicas. Y recuerden que la ley tiene que ser herméticamente cerrada. Explico. No puede quedar un delito sin castigo. Y dicen que no puede haber delito o falta si no está tipificado en la ley, ¿verdad? Estoy hablando del derecho penal, pero esto se puede aplicar a todas las leyes. En materia laboral a veces quedan ambigüedades. Entonces, viendo cómo sentenciaron otros jueces casos similares, se toma la jurisprudencia como fuente indirecta para resolver casos abstractos o ambiguos. Entonces, eso es jurisprudencia. Es en todo caso una fuente formal de normas jurídicas individuales, por cuanto establece en forma lógica de la norma jurídica imperativo de la conducta, que bien pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composición, las sanciones dadas a una conducta indebida. La jurisprudencia puede ser vinculante, según la Sala Constitucional. Es decir, que lo que reza en la jurisprudencia, su cumplimiento es ley. Vamos a suponer que un trabajador este, lo votaron porque siempre llegaba 10 minutos tarde a su trabajo. Y aun cuando él quería recuperar esos 10 minutos para que no se lo descuente, el patrono le dio dos oportunidades. A la tercera vez lo votó. Pero resulta que en el año 2020 un caso similar apareció. Y como eso no es un ordinal para un despido justificado, en aquel momento sentenciaron que debería ser reenganchado o indemnizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace este juez? Toma esa jurisprudencia y la aplica como ley. Y la Sala Constitucional de la Tribunal Supremo de Justicia dijo que es vinculante la jurisprudencia, a pesar de ser una fuente indirecta, la toma como vinculante. ¿Se dan cuenta? La costumbre es la repetición constante y reiterada de un comportamiento con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Es lo que le decía. Él llegaba tarde porque él vive en Trapichito y trabajaba en el Prego. Y por supuesto, no es cerca Y a pesar que se levantaba temprano, la camioneta, la primera que pasaba, era a las 5. Mientras llegaba y tenía que llegar a las 6:30, no, nunca le daba el tiempo. ¿Ve? Más o menos es para que se empape. Eso se hizo costumbre, y entonces la costumbre opera también como fuente indirecta. Disculpe. La doctrina es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante, puesto que se basa en reflexiones que tienen una base de sustentación bastante subjetiva, el prestigio de un doctrinario. Es como que yo tengo dos libros que publiqué hace muchos años. Yo soy experta en criminología, pero a mí solamente me citan para hacer tesis o trabajo de grado o pasantía. Pero lo que yo reflexiono o lo que yo digo, no se puede tomar como ley, porque es solamente la opinión que yo tengo sobre un caso, a pesar que sea investigado, a pesar que yo lo sustente, hasta que yo no convierta esa experiencia mía en ciencia, eso solamente va a ser como una orientación, más no se toma como algo vinculante, de acuerdo al prestigio de ese doctor en esa materia. ¿De acuerdo? La legislación, la cual está contenida en leyes como la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución, leyes especiales, el reglamento. Sí, funciona aquí
Como fuente específica del derecho laboral, conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, la convención colectiva, su principal característica es que tiene sindicatos. Según Jaime Jean Opsit, dice que la convención colectiva es la fuente original del trabajo y muchas de las innovaciones del legislador han encontrado su origen en la práctica constante de la convención colectiva. El laudo arbitral son las decisiones tomadas por los árbitros, nombrados en un proceso de arbitraje y sus decisiones tienen como el mismo peso o valor de una sentencia. El contrato de trabajo, que es ley entre las partes, ya sea un contrato individual o colectivo, que se celebra entre trabajadores y patrones. Bueno, hasta aquí hoy ya cumplimos ese contenido y esos objetivos. Si tienen alguna duda, jóvenes, a través del chat de la plataforma, me la pueden hacer y podemos disipar todas esas dudas o para que no se me confundan, pues. Y en la plataforma tienen guindado otro material de apoyo muy bueno y tienen las leyes. Pasen buenos días.